¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estudiar la convergencia puntual de la asociación de funciones f sub n de dominio el intervalo compacto 0 pi sobre 2 y que va sobre los reales, definida mediante f sub n de x igual n por coseno de x a la n y por seno de x. Y también la convergencia uniforme en los intervalos de la forma 0 cerrado a cerrado en el compacto 0a y en el compacto a pi sobre 2, donde 0 es menor que a y es menor que pi sobre 2. Como vamos a trabajar con las funciones senos y cosenos, y la función, la sucesión, tiene por dominio el intervalo 0 pi sobre 2 cerrado, vamos a recordar un poco las gráficas de las funciones seno y coseno en esos intervalos. Bien, ahí tenemos las gráficas de seno y coseno en el intervalo cerrado 0 pi sobre 2 y de tangente en el intervalo 0 cerrado abierto en pi sobre 2. En particular, las funciones seno y coseno son no negativas en el intervalo cerrado 0 pi sobre 2. Seno de 0 es 0 y coseno de pi sobre 2 es 0. Y tangente es no negativa también en el intervalo 0 cerrado abierto pi sobre 2. El límite cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda es más infinito. Teniendo en cuenta que tangente es seno sobre coseno y que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, podemos obtener fórmulas del coseno y del seno en función de la tangente que vamos a usar más adelante. En particular, coseno es 1 sobre la raíz de 1 más tangente cuadrado y seno es tangente sobre la raíz de 1 más tangente cuadrado. Esas fórmulas son válidas en intervalo 0 cerrado, pi sobre 2 abierto. Vamos ahora entonces al estudio de la convergencia puntual. Vamos a pasar entonces al estudio de la convergencia puntual de la asociación de funciones definida en el 0 pi sobre 2 cerrado, que va sobre los reales, dada por f sub n de x igual n por coseno de x a la n y por seno de x. Para esto lo que vamos a hacer es fijar x perteneciente al 0 pi sobre 2. Voy a discriminar aquí en tres casos porque en los dos primeros el razonamiento que hago para concluir cuál es el límite es de una manera y en el tercer punto es de otra. En particular, f sub n de 0 es 0 para todo n natural porque seno de 0 es 0. Como tenemos el producto de tres factores, en el cálculo de f sub n de 0 y el tercer factor seno de 0 es 0, entonces f sub n de 0 es 0 para todo n y entonces la sucesión real que se obtiene al cambiar la x por 0 resulta ser constante 0 y por lo tanto converge a 0. Algo parecido pasa para x igual pi sobre 2, porque el coseno de pi sobre 2 es 0, 0 a la n es 0, y en el producto de esos tres factores, n coseno de pi sobre 2 a la n y seno de pi sobre 2, el factor del medio es 0 y por lo tanto f sub n de pi sobre 2 es 0 para todo n natural. Nuevamente, la sucesión que obtenemos al cambiar la x por pi sobre 2 es constante, 0, y por lo tanto su límite es 0. Así que el argumento por el cual las sucesiones reales que se obtienen al cambiar la x por 0 y por pi sobre 2 me dan como límite 0 es porque son constantes. En cambio, si x es un real entre 0 y pi sobre 2, estrictamente mayor que 0 y menor que pi sobre 2, no tenemos una sucesión constante, sino que cuando cambiamos x se trata de una sucesión no constante. El límite de n por coseno de x a la n y por seno de x cuando n tiende a infinito, como seno de x no tenemos n en ese factor, lo puedo escribir fuera multiplicando el límite y me queda el producto de n por coseno de x a la n. El primer factor tiene el límite más infinito y el segundo factor, dado que coseno de x es un número entre 0 y 1, por eso mostraba las gráficas hace un ratito de la función coseno, como tenemos ese número que siempre está entre 0 y 1 para cualquier x mayor que 0 y menor que pi sobre 2, por lo tanto, ese número fijo elevado a la n va a tener límite 0, cuando n tiende a infinito. Estamos ante una determinación de la forma infinito por 0, que puede reescribirse como el límite de n dividido 1 sobre coseno de x a la n. De este modo, dado que coseno de x es un número mayor que 0 y menor que 1 para todo x del 0 pi sobre 2 abierto, 1 sobre coseno es mayor que 1. Y si tenemos un número fijo mayor que 1 elevado a la n, el límite cuando n tiende a infinito me da más infinito. Tenemos ahora un cociente de infinitos, n y 1 sobre coseno de x a la n. Ambos tienden a infinito, pero el infinito del
denominador es exponencial, mientras el denominador es potencial y por lo tanto tiene mayor orden el del denominador, y entonces el resultado de ese límite es 0, por órdenes de infinito. ¿Vale decir qué cosa? Bueno, acabamos de ver que no importa cuál sea el x con el cual estemos trabajando, a pesar de que la conclusión de por qué el límite es 0 en cada caso se hace de manera diferente, fijado x perteneciente al 0 cerrado pi sobre 2 cerrado, el límite f sub n de x cuando n tiende a infinito es igual a 0. Para todo x que fijemos del intervalo 0 pi sobre 2 cerrado, la sucesión numérica que se obtiene para ese x fijo, la sucesión real que se obtiene para ese x fijo, resulta ser convergente. Y entonces podemos definir la función límite puntual de dominio 0 pi sobre 2 cerrado en R, que a cada x le asocia el límite de f sub n de x cuando n tiende a infinito, dado que todas esas sucesiones para cada x, todas sucesiones reales para cada x resultan ser convergentes, y convergen todas a 0, ese f de x es el límite que es 0. El límite de f sub n de x cuando n tiende a infinito que es 0. Por lo tanto, f sub n no converge a otra cosa que a la función nula puntualmente en el intervalo 0 pi sobre 2 cerrado. Vamos ahora a pasar al estudio de la convergencia uniforme. 1. Fijamos entonces n natural y vamos a analizar el supremo en x perteneciente al 0 pi sobre 2 de valor absoluto de f sub n de x menos la función límite que es la nula en x. La nula en x va a 0 para todo x del 0 pi sobre 2 cerrado, y entonces tenemos que analizar el supremo en x perteneciente al 0 pi sobre 2 cerrado de valor absoluto de n por coseno de x a la n y por seno de x. Vamos a volver a mirar las gráficas de seno y de coseno en el intervalo 0 pi sobre 2 cerrado para comprobar que son no negativas y entonces puedo quitar el valor absoluto, dado que el valor absoluto de un número positivo o no negativo es el mismo número. Aquí tenemos la gráfica de la función seno, de la función coseno, y vemos que la función seno es estrictamente creciente en el 0 pi sobre 2 cerrado, no negativa, solo vale 0 en 0, después es positiva, y la función coseno, que es estrictamente decreciente en el 0 pi sobre 2, vale 0 en pi sobre 2 y es estrictamente decreciente. Salvo para pi sobre 2, para los demás x, coseno de x da positivo. Me estoy refiriendo a los x entre 0 y pi sobre 2, mayores que 0 y menores que pi sobre 2. Esto da pie para poder quitar sin problemas el valor absoluto. Quitamos entonces el valor absoluto y nos queda el supremo en x perteneciente al 0 pi sobre 2 de n por coseno de x a la n y por seno de x. Observemos que la función que estamos considerando para n fijo, definida mediante n coseno de x a la n seno de x, es continua, por ser producto de continuas, en el intervalo 0 pi sobre 2. Por lo tanto, el supremo de esa función en el x perteneciente al 0 pi sobre 2 es máximo. Y en general, ¿cómo hacemos para trabajar con funciones para determinar los máximos o los mínimos locales y absolutos con posterioridad? Bueno, lo que hacemos es derivar, si la función es derivable. Vale decir que por Weierstrass podemos afirmar que en realidad esto es lo mismo que el máximo de n por coseno de x a la n y por seno de x para los x del 0 pi sobre 2. Observemos que n por coseno de x a la n por seno de x no es otra cosa que lo que hemos llamado desde el principio f sub n de x. O sea que tenemos que hallar el máximo en x perteneciente al 0 pi sobre 2 de f sub n de x. Y, como acaba de esperarse, lo que vamos a hacer es derivar. Recordemos que f sub n de x es, lo voy a volver a escribir aquí para derivarlo, por coseno de x a la n, n por coseno de x a la n y por seno de x.
De aquí, f' su n de x, estamos derivando con respecto a x, la n es constante, y tengo la derivada de un producto. La derivada del primer factor, que es coseno de x a la n, es n por coseno de x a la n menos 1, y por la derivada de coseno, que es menos seno. Luego le voy a multiplicar por seno, que es la derivada del primer factor por el segundo. Así que como me quedó menos seno por seno, me queda menos seno cuadrado. O seno de x todo al cuadrado, como prefieren escribirlo. Más el primer factor, que es coseno de x a la n, por la derivada del segundo, que es coseno de x. Repetimos. Vamos a hacer la derivada de n por coseno de x a la n y por seno de x. N lo dejamos fuera de juego porque estamos derivando con respecto a x. Así que derivamos el producto de dos factores, que son coseno de x a la n y seno de x. La derivada del primer factor, coseno de x a la n, es n por coseno de x a la n menos 1 y por menos seno de x. Por el segundo factor, que es seno, me queda menos seno cuadrado. Más el primer factor, que es coseno de x a la n, por la derivada del segundo factor, que la derivada de seno es coseno. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar. ¿Qué podemos sacar de factor común? Bueno, tenemos coseno de x a la n menos 1 en el primer término y coseno de x a la n más 1 en el segundo término. Vamos a sacar de factor común entonces coseno de x a la n menos 1. Me queda entonces por menos n seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Si volvemos a efectuar la distributiva, coseno de x a la n menos 1 por el primer factor me queda efectivamente menos n coseno de x a la n menos 1 por seno cuadrado, y coseno de x a la n menos 1 por el segundo factor, que es coseno cuadrado, me queda como estaba originalmente coseno de x a la n más 1. Bien, mi preocupación es entonces ahora estudiar el signo de esta expresión. El primer factor es n, positivo. Coseno de x, salvo en 0 y en pi sobre 2, salvo en pi sobre 2 que vale 0, es positivo. O sea que mi preocupación está en lo que pasa con el tercer factor, el que está entre corchetes. ¿Qué pasa con menos n seno cuadrado de x más coseno de x? ¿Para qué valores de x del 0 pi sobre 2 es positivo y para qué valores es negativo? Nos vamos a centrar entonces en estudiar el signo de esta expresión. Vamos a analizar entonces para qué valores de x entre 0 y pi sobre 2, menos n por seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es positivo. De ahí sacaremos fácilmente para qué valores es negativo y para qué valor da 0. Esto es positivo si solo si n por seno cuadrado de x es menor que coseno cuadrado de x. Y esto ocurre si solo si seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x es menor que 1 sobre n. Dicho de otro modo, si solo si la tangente de x al cuadrado, vamos a ponerlo como tangente cuadrado de x, es menor que 1 sobre n. Tangente de x cuadrado va a ser menor que 1 sobre n cuando la tangente sea menor que 1 sobre raíz de n. Dado que la función cuadrática para los positivos es estrictamente creciente. Bien, ¿y para qué valores de x ocurre que la tangente es menor que 1 sobre raíz de n? Bueno, aquí tenemos en cuenta que estamos en el intervalo 0 pi sobre 2. La función tangente es estrictamente creciente, lo habíamos visto en las gráficas al principio, y por lo tanto, para que tangente de x sea menor que 1 sobre raíz de n, va a tener que ocurrir que la x sea menor que el arco tangente
que lo notamos así, de 1 sobre raíz de n. Obviamente si ponemos mayor o igual, acá es menor o igual, acá es menor o igual, acá es menor o igual, aquí es menor o igual, aquí es menor o igual. El igual se va a dar justamente cuando la x valga arcotangente de 1 sobre raíz de n. Tenemos una pista acerca del signo de la derivada de f sub n, lo cual nos va a permitir estudiar el crecimiento y analizar máximo. ¿Cuál es el signo entonces de f' sub n de x? ¿Cuál es el signo entonces de f' sub n de x? Bien, sabemos que si x es menor o igual que arcotangente de 1 sobre raíz de n, el signo es positivo. Así que hasta arcotangente de 1 sobre raíz de n colocamos signo positivo y obviamente entre arcotangente de 1 sobre raíz de n y pi sobre 2 negativo. Así que la función crece y decrece y presenta un máximo en arcotangente de 1 sobre raíz de n. ¿Cómo sé dónde ubicar arcotangente de 1 sobre raíz de n? Bueno, si la n vale 1, arcotangente de 1 es pi sobre 4, que sería el punto medio entre 0 y pi sobre 2. Como 1 sobre raíz de n es estrictamente decreciente y arcotangente es estrictamente creciente, entonces al componer arcotangente de 1 sobre raíz de n es estrictamente decreciente. Vale decir que siempre arcotangente de 1 sobre raíz de n va a estar entre 0 y pi sobre 2. Más precisamente entre 0 y pi sobre 4, pudiendo ser pi sobre 4 cuando la n vale 1. Si la n vale 2, ya me va a quedar un número menor que pi sobre 4. Si la n vale 3, me va a quedar todavía un número menor. Si la n vale 4, me va a quedar todavía un número menor. Es más, arcotangente de 1 sobre raíz de n no solamente es estrictamente decreciente, sino que tiene límite 0 cuando n tiende a infinito. Evaluemos entonces ese máximo. ¿Quién es? Bueno, es f sub n de arcotangente de 1 sobre raíz de n. Es decir, para calcularlo, es n por coseno del arcotangente de 1 sobre raíz de n a la n y por el seno del arcotangente de 1 sobre raíz de n. Hoy hemos presentado fórmulas del coseno y el seno en función de la tangente. ¿Por qué? Porque preciso evaluar coseno del arcotangente de 1 sobre raíz de n y seno del arcotangente de 1 sobre raíz de n. Entonces vamos a volver a mirar esas fórmulas. Recordemos que coseno de alfa es 1 sobre la raíz de 1 más tangente cuadrado de alfa y que seno de alfa es tangente de alfa sobre la raíz de 1 más tangente cuadrado de alfa. Estas fórmulas valen para alfa entre 0 y pi sobre 2. Pi sobre 2 no va incluido porque la tangente de pi sobre 2 no está definida. Obviamente la tangente del arcotangente de 1 sobre raíz de n es 1 sobre raíz de n. Estamos aplicando una función y su inversa. Entonces la tangente del arcotangente de 1 sobre raíz de n es 1 sobre raíz de n. Dado las fórmulas que vimos recién, puedo cambiar coseno del arcotangente de 1 sobre raíz de n por 1 sobre la raíz cuadrada de tangente cuadrada del arcotangente de 1 sobre raíz de n. Y seno del arcotangente de 1 sobre raíz de n por tangente del arcotangente de 1 sobre raíz de n sobre la raíz de 1 más la tangente cuadrada del arcotangente de 1 sobre raíz de n. Este arcotangente de 1 sobre raíz de n es el alfa que teníamos recién en las formulitas que estábamos explicando. Me queda entonces 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la tangente, el arcotangente de 1 sobre raíz de n es 1 sobre raíz de n. Y como tengo al cuadrado, me va a quedar 1 sobre n. La tangente, el arcotangente de 1 sobre raíz de n es 1 sobre raíz de n sobre la raíz de 1 más la tangente cuadrada del arcotangente de 1 sobre raíz de n. Pero tangente, arcotangente 1 sobre raíz de n es 1 sobre raíz de n al cuadrado, 1 sobre n me queda 1 más 1 sobre n. Haciendo operaciones, poniendo como un denominador, me va a quedar raíz de n arriba sobre raíz de 1 más n abajo, o n más 1, que es lo mismo. 1 sobre raíz de n aquí,
sobre raíz de n aquí y raíz de 1 más n acá. Simplemente puse como un denominador dentro de la raíz cuadrada la raíz de un cociente es el cociente de las raíces y dividir entre una expresión de la forma a sobre b me queda lo mismo que multiplicar por b sobre a. Estas dos las puedo cancelar y me queda 1 sobre la raíz de 1 más n. Recordemos que el máximo que estamos buscando es n por coseno del arco tangente de 1 sobre raíz de n a la n, es decir, raíz de n sobre raíz de 1 más n a la n, y por el seno del arco tangente de 1 sobre raíz de n. Pero el seno del arco tangente de 1 sobre raíz de n es lo mismo que 1 sobre raíz de 1 más n. Tenemos ahora el máximo, que es n por raíz de n sobre raíz de 1 más n a la n, y por 1 sobre raíz de 1 más n tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Si este límite me da 0, entonces la convergencia será uniforme, y si no me da 0, no será uniforme. Esto se traduce en el límite cuando n tiende a infinito de n por raíz de n sobre n más 1 a la n, y por 1 sobre raíz de n, dado que 1 sobre raíz de n más 1 equivale a 1 sobre raíz de n. Es decir, el tercer factor, 1 sobre raíz de n más 1, lo cambio por 1 sobre raíz de n, un equivalente de la expresión anterior. Luego simplificamos la n con la raíz de n, y me queda raíz de n por la raíz de n sobre 1 más n a la n. Esto es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de raíz de n. Este factor claramente tiende a más infinito, y este lo puedo expresar como n sobre 1 más n elevado a la n sobre 2, dado que potencia de potencia se multiplican los exponentes y raíz de n sobre 1 más n es n sobre 1 más n a la 1 medio. A la 1 medio a la n es a la 1 medio por n, es decir, a la n sobre 2. Aquí esto tiende a 1 y esto tiende a más infinito, y tenemos una indeterminación de la forma 1 al infinito. Entonces, vamos a calcular primero el límite de esta expresión. A ver cuál es. El primer factor ya sé que tiende a más infinito. ¿Cuál es el límite del segundo factor? De n sobre 1 más n a la n sobre 2. Bueno, el límite de n sobre 1 más n a la n sobre 2, cuando no tiene infinito, es lo mismo que... Hacemos el mismo truco que para todas las indeterminaciones de la forma 1 al infinito. Esto es lo mismo que el límite de e a la logaritmo de n sobre 1 más n a la n sobre 2, que es lo mismo que e elevado al límite el n sobre 2, por propiedades del logaritmo lo puedo escribir adelante, n sobre 2, por el logaritmo de n sobre 1 más n, cuando n tiende a infinito. Esto es lo mismo que e elevado al límite, cuando n tiende a infinito, de n sobre 2. El argumento del logaritmo tiende a 1. Vamos a hacer uso de que el logaritmo de w equivale a w menos 1 cuando w tiende a 1, que es un equivalente. Y a su vez n sobre 1 más n menos 1 es lo mismo que n menos 1 menos n sobre 1 más n. Es decir, menos 1 sobre 1 más n. Cambiamos entonces un factor que es logaritmo de n sobre 1 más n por un equivalente que es menos 1 sobre 1 más n.
Bien, y acá me queda e a la límite cuando n tiene infinito de menos n y un equivalente del denominador es 2n. Así que el resultado de el límite de ese factor es e a la menos un medio. De otro modo, 1 sobre raíz de e. Así que este factor que tenemos acá tiene por límite 1 sobre raíz de e. La justificación es la que acabo de hacer. Y como tenemos el producto de factores que es raíz de n por este otro, y raíz de n tiene límite más infinito y el segundo factor tiene tiene límite 1 sobre raíz de e, entonces el resultado del límite es más infinito. Vale decir que el límite del supremo en x perteneciente al 0 pi sobre 2 de valor absoluto de f sub n de x menos f de x, que en este caso era la nula, es más infinito. Por lo tanto, f sub n no converge uniformemente a la función nula, al límite puntual, en el intervalo 0 pi sobre 2. 1. Desde el punto de vista gráfico, ¿cómo nos damos cuenta, cómo visualizamos la no convergencia uniforme de la sucesión de funciones a la nula en el intervalo 0 pi sobre 2 cerrado? Bueno, ahí he graficado en rojo f sub n y observemos que aparecen esos picos que se presentan en los puntos de Euclídez cotangente de 1 sobre raíz de n. Primero que nada, arcotangente de 1 sobre raíz de n es monótona decreciente y tiene el límite 0 cuando n tiene infinito. Por lo tanto, ¿cómo evolucionan esos picos? Bueno, evolucionan dado que la abscisa de los mismos tiende a 0 y arcotangente de 1 sobre raíz de n es monótona decreciente, van evolucionando a medida que n crece, corriéndose hacia la izquierda. A su vez, la altura que tienen esos picos, que corresponde al máximo de la f sub n en el intervalo 0 pi sobre 2 cerrado, tiene el límite más infinito. Y entonces lo que ocurre es que los picos se van corriendo hacia la izquierda y crecen por encima de toda cota, son tan altos como uno quiera. La convergencia claramente no es uniforme porque la función límite puntual es la nula, la tenemos ahí dibujada en negro en el piso, en el eje de las x. Ahí se ve claramente que la convergencia no es uniforme. ¿Qué es lo que ocurre ahora en el intervalo 0a, donde hace un número mayor que 0 y menor que pi sobre 2? Bueno, como arcotangente 1 sobre raíz de n tiene límite 0, a partir de una natural n sub 0 en adelante, arcotangente 1 sobre raíz de n va a estar entre 0 y a. Es decir que esos picos que tenía hoy, si n es mayor o igual que n sub 0, van a estar en la banda determinada por las rectas de ecuaciones x igual 0 y x igual a, entre el eje de la y y la recta paralela por el punto a, 0. Por lo tanto, básicamente estamos en la misma situación que teníamos recién para el 0 pi sobre 2, porque los picos son los mismos, si n es mayor o igual que n sub 0, que teníamos hoy. ¿Cuál es entonces la justificación? Bueno, si ahora lo queremos hacer desde un punto de vista analítico, tenemos que estudiar el supremo en x perteneciente al 0a de valor absoluto de f sub n x menos la nula de x, que es, como ya habíamos visto, n por raíz de n sobre más 1 al n y por 1 sobre raíz de n más 1, que tiene límite más infinito y por lo tanto la convergencia no es uniforme tampoco en el intervalo cerrado 0a. ¿Qué pasa ahora si consideramos el intervalo a pi sobre 2? Bueno, si n es mayor que n sub 0, los picos se han corrido a la izquierda de a y entonces, si observamos la gráfica aquí a la derecha, las f sub n son estrictamente decrecientes en el intervalo a pi sobre 2, si n es mayor que n sub 0. Los picos pasaron a estar a la izquierda de a, así que ya no están en mi zona de estudio. Además, la función f sub n en el intervalo a pi sobre 2, por ser continua
en un compacto Weierstrass va a presentar máximo, y el máximo, de acuerdo al estudio que tenemos hecho de la derivada, se presenta en el extremo izquierdo, es decir, es f sub n de a. ¿Qué pasa entonces con n mayor que n sub 0? Bueno, el supremo es f sub n de a, y el límite de f sub n de a cuando n tiende a infinito, dado lo que hemos estudiado en la convergencia puntual, es 0. Ahora sí, la convergencia es uniforme en el a pi sobre 2. Si bien tenemos las grafiquitas de las f sub n que en a tienen máximo, ese máximo, cuando n tiende a infinito, va a tender a 0, y por lo tanto las gráficas se van aplastando contra el eje de las x, de manera global, digamos. La convergencia es uniforme en el intervalo a pi sobre 2 cerrado. Resumiendo, no hay convergencia uniforme en el intervalo 0 pi sobre 2 cerrado, debido a esos picos que tenemos para las f sub n. Tampoco en el intervalo 0a cerrado, porque seguimos teniendo el problema de los picos. Pero sí hay convergencia uniforme en el intervalo a pi sobre 2 cerrado, porque si n es mayor o igual que n sub 0, nos hemos desembarazado de esos picos, ya no los tenemos más, y la convergencia sí ahora es uniforme. Eso concluye el estudio.